Imagina que estás de pie en la superficie de la Tierra. Miras a tu alrededor. Todo parece estable. El suelo bajo tus pies no se mueve. El tiempo avanza de forma regular. Un segundo, luego otro más. Nada extraño ocurre. Así es como siempre lo has experimentado. Ahora imagina algo muy simple. Tienes un reloj en la muñeca. Funciona con total normalidad. Cada segundo pasa igual que el anterior. Si miras otro reloj, ambos coinciden. Para ti, el tiempo es uniforme. Siempre lo ha sido. Eso es lo que aprendiste desde niño. El tiempo avanza igual para todos. Pero ahora, déjame preguntarte algo. ¿Y si eso no fuera cierto? Piensa en esto, no como una idea abstracta, sino como una situación real. Imagina que subes a una montaña muy alta, no una colina, sino una montaña enorme, miles de metros sobre el nivel del mar. Llevas contigo ese mismo reloj. Abajo, en la base de la montaña, alguien más tiene un reloj idéntico al tuyo. Ambos relojes son precisos. Ambos funcionan perfectamente. No hay trucos. La pregunta es sencilla. Ambos relojes marcan exactamente el mismo tiempo. La intuición te dice que sí. ¿Por qué no lo harían? Están quietos. No se están moviendo rápido. No hay nada especial ocurriendo. Solo están en lugares distintos. Pero la física dice otra cosa. La gravedad no es la misma arriba que abajo. Cerca del centro de la Tierra, la gravedad es ligeramente más intensa. A mayor altura, la gravedad es un poco más débil. Esa diferencia es pequeña, casi imperceptible, pero no es cero. Y aquí aparece algo que cambia por completo la forma de entender el tiempo. Cuando la gravedad cambia, el ritmo al que pasa el tiempo también cambia. No como una metáfora, no como una idea filosófica. Literalmente, el tiempo pasa a ritmos distintos, dependiendo de la intensidad del campo gravitatorio en el que te encuentres. El reloj que está más cerca de la Tierra avanza un poco más lento que el reloj que está en la montaña. No es una opinión, no es una hipótesis sin probar. Es un efecto medido, verificado, usado todos los días en tecnología real. De hecho, si no corrigiéramos este efecto, los sistemas de navegación por satélite dejarían de funcionar en cuestión de horas. Los relojes que están en los satélites, lejos de la gravedad terrestre, avanzan más rápido que los relojes en la superficie. Esa diferencia debe corregirse constantemente para que tu teléfono pueda decirte dónde estás. Eso significa algo muy concreto. El tiempo no es absoluto. No pasa igual en todas partes. Ahora vamos un poco más lejos. Imagina que no estás en una montaña, sino en una nave espacial, no una nave de ciencia ficción. Algo más simple. Una nave que puede mantenerse en reposo cerca de un objeto extremadamente masivo, no tocándolo, solo cerca. Cuanto más masivo es un objeto, más intensa es la gravedad que produce. Y cuanto más intensa es la gravedad, más lento pasa el tiempo para quien se encuentra cerca de ella, comparado con alguien que está lejos. Si te acercas lo suficiente a un objeto muy masivo, el tiempo para ti comienza a desacelerarse de forma notable en comparación con el resto del universo. Desde tu punto de vista, todo parece normal. Tu corazón late igual. Tus pensamientos fluyen igual. Tu reloj sigue avanzando segundo a segundo. Pero si alguien pudiera observarte desde muy lejos, vería algo extraño. Te vería moverte cada vez más despacio. Vería que tu tiempo se estira. Y aquí aparece la idea que resulta difícil de aceptar. No necesitas una máquina del tiempo para viajar al futuro. La gravedad, por sí sola, puede hacerlo posible. No porque te envíe hacia atrás, no porque rompa la causalidad,
sino porque permite que el tiempo avance a ritmos distintos, para observadores distintos. Si pasas suficiente tiempo en una región donde la gravedad es extrema, y luego regresas, descubrirás que en el resto del universo ha pasado mucho más tiempo que para ti. Eso ya es una forma de viaje temporal, no como en las películas, pero real. Y lo más importante es que esto no ocurre porque el tiempo sea algo externo e independiente, sino porque está profundamente ligado a la gravedad misma, formando una sola estructura con el espacio, de modo que cuando la gravedad se intensifica, el tiempo se deforma junto con ella. Y para comprender por qué sucede eso, es necesario abandonar la idea tradicional de la gravedad como una simple fuerza que atrae objetos y empezar a verla como algo que modifica directamente la manera en que el universo organiza el espacio y el tiempo. Para entender por qué la gravedad puede afectar al tiempo, primero, hay que deshacerse de una idea muy arraigada. Durante mucho tiempo se pensó que la gravedad era simplemente una fuerza invisible, que tiraba de los objetos hacia otros objetos más grandes. Algo parecido a un imán gigantesco que mantiene a los planetas en órbita y a tus pies pegados al suelo. Esa idea funciona bien para describir movimientos simples, pero se queda corta cuando intentas entender lo que realmente está ocurriendo. Imagina de nuevo que estás en esa nave espacial, flotando cerca de un objeto muy masivo. No sientes que algo te esté jalando violentamente. Si estás en caída libre, ni siquiera sentirías tu propio peso. Y sin embargo, el tiempo para ti transcurre más lento que para alguien que está lejos de ese objeto. Eso ya es una pista importante. Si la gravedad fuera solo una fuerza, no tendría por qué afectar al tiempo. Las fuerzas empujan y jalan cosas en el espacio, pero no deberían cambiar el ritmo al que pasan los segundos. Así que algo más profundo está ocurriendo. En lugar de pensar en la gravedad como una fuerza, conviene pensarla como una propiedad del propio espacio y del tiempo, no como algo que actúa dentro del universo, sino como algo que define cómo el universo está estructurado. El espacio no es un escenario rígido donde las cosas se mueven. El tiempo tampoco es un reloj universal que avanza igual para todos. Ambos forman una sola estructura, y esa estructura puede deformarse. Cuando hay masa y energía, esa estructura se curva. Una forma sencilla de imaginarlo es pensar en una superficie elástica. Si colocas un objeto pesado sobre ella, la superficie se hunde. Otros objetos que pasen cerca seguirán trayectorias curvas, no porque algo los empuje directamente, sino porque la superficie sobre la que se mueven está deformada. Ahora, reemplaza esa superficie por el espacio y el tiempo combinados. Un objeto masivo no solo curva el espacio, también curva el tiempo. Cuanto más cerca estás de él, más pronunciada es esa curvatura. Y esa curvatura se manifiesta en algo muy concreto. El tiempo avanza más despacio. Por eso los relojes cerca de la superficie de la Tierra van un poco más lentos que los relojes en los satélites. Por eso los relojes en un avión, volando a gran altura, marcan un tiempo ligeramente distinto a los relojes en el suelo. No es un efecto teórico. Es algo que se mide y se corrige constantemente. Ahora lleva esta idea al extremo. Imagina un objeto tan masivo que la curvatura del espacio y del tiempo a su alrededor es extrema. No una estrella común, algo mucho más denso. Algo donde la gravedad es tan intensa que incluso la luz tiene dificultades para escapar. En ese entorno, el tiempo se ralentiza de manera drástica. Desde lejos, alguien observaría que los procesos cerca de ese objeto parecen congelarse. Los movimientos se vuelven lentos. Los relojes casi se detienen.
no porque algo se rompa, sino porque el tiempo mismo está fluyendo a otro ritmo, desde dentro. Sin embargo, no notarías nada extraño. Tu reloj seguiría avanzando con normalidad. Tus pensamientos seguirían siendo fluidos. Para ti, el tiempo seguiría siendo tiempo. Esta diferencia entre lo que experimenta quien está dentro y lo que observa quien está fuera es una de las ideas más difíciles de aceptar, porque contradice la experiencia cotidiana. Estamos acostumbrados a pensar que el tiempo es el mismo para todos, en todas partes, siempre, pero no lo es. Y esa diferencia no es un detalle curioso ni una rareza matemática. Es una consecuencia directa de cómo el espacio y el tiempo responden a la presencia de la masa, una respuesta que se vuelve cada vez más evidente cuanto más extremos son los objetos que observamos, y que explica por qué dos personas pueden vivir cantidades de tiempo distintas, aun cuando el universo que las rodea es el mismo. Ahora llevemos esta idea a un escenario más concreto, no algo abstracto, no una superficie elástica imaginaria, sino una situación que los físicos han estudiado con números, relojes reales y experimentos precisos. Imagina dos relojes idénticos. Uno permanece lejos de cualquier objeto masivo. El otro desciende lentamente hacia una región donde la gravedad es cada vez más intensa. Ambos relojes funcionan perfectamente. No hay fallas. No hay trucos. Desde el punto de vista del reloj que está lejos, el otro reloj comienza a retrasarse. Cada segundo que pasa para uno ya no coincide exactamente con el segundo del otro. La diferencia es pequeña al principio, casi insignificante, pero aumenta de forma constante a medida que el reloj se acerca a la fuente de gravedad. Esto no ocurre porque el reloj esté dañado o porque el mecanismo se vea afectado por alguna interferencia externa o porque la gravedad esté empujando las piezas internas. Ocurre porque el propio tiempo, en esa región del espacio, fluye de manera distinta. Esta predicción fue hecha antes de que existiera la tecnología necesaria para comprobarla, y cuando finalmente se midió, coincidió con una precisión asombrosa. No fue una sorpresa menor, fue una confirmación directa de que el tiempo no es algo separado del espacio, sino parte del mismo tejido físico. Ahora pensemos en un objeto mucho más extremo. Imagina una estrella que ha agotado su combustible. Ya no puede sostener su propio peso. Colapsa sobre sí misma. Su masa no desaparece. Se concentra, cada vez en un volumen más pequeño. La gravedad en su superficie aumenta de forma dramática. En ese entorno, la diferencia entre el tiempo local y el tiempo lejano se vuelve enorme. Si una nave pudiera mantenerse cerca de ese objeto durante un periodo prolongado y luego alejarse, quienes estuvieran dentro de la nave descubrirían que en el resto del universo ha pasado mucho más tiempo del que ellos experimentaron. No porque viajaron rápido, no porque aceleraron, sino simplemente porque estuvieron cerca de una región donde el tiempo avanzaba más despacio. Esto ya no es una curiosidad matemática, es una consecuencia directa de cómo la gravedad reorganiza el espacio y el tiempo. Y ahora aparece una idea que suele generar confusión. Cuando se habla de viajar en el tiempo, muchas personas imaginan retrocesos, paradojas, cambios del pasado. Pero aquí no hay nada de eso. No se trata de ir hacia atrás. Se trata de que dos trayectorias distintas a través del espacio y el tiempo pueden acumular duraciones diferentes. Una persona puede avanzar menos tiempo que otra y luego reencontrarse con ella en el futuro común. Desde el punto de vista de la persona que experimentó menos tiempo, no ocurrió nada extraño. Simplemente vivió su vida con normalidad.
Desde el punto de vista del universo externo, esa persona avanzó más lentamente a través del tiempo. Ahora llevemos esto aún más lejos. Imagina un objeto tan denso que la curvatura del espacio y del tiempo a su alrededor se vuelve extrema. No solo grande, sino casi infinita. Un objeto donde la gravedad es tan intensa que la diferencia entre el tiempo cercano y el tiempo lejano se vuelve radical. En ese límite, el tiempo para un observador externo parece detenerse por completo cerca de ese objeto, no porque realmente se detenga desde el punto de vista local, sino porque la comunicación entre regiones con distintos ritmos temporales se vuelve cada vez más difícil. Desde lejos, todo parece congelado. Desde cerca, todo sigue ocurriendo. Este tipo de objeto no es una especulación. Es una solución real de las ecuaciones que describen cómo la masa deforma el espacio y el tiempo. Y aunque su comportamiento desafía por completo la intuición, las predicciones que surgen de estas ideas han sido confirmadas una y otra vez con observaciones astronómicas y mediciones precisas. En estos entornos extremos, la relación entre gravedad y tiempo deja de ser una corrección pequeña y se convierte en el fenómeno dominante, mostrando de forma clara que el tiempo no es un fondo pasivo donde ocurren los eventos, sino una dimensión que puede estirarse, comprimirse y distorsionarse dependiendo de la estructura gravitatoria del universo. Una estructura que se vuelve aún más reveladora cuando se examina qué ocurre en el límite, donde la gravedad alcanza su máxima expresión y el concepto mismo de tiempo comienza a comportarse de una manera que rompe por completo con la experiencia cotidiana. Ahora llevemos esta idea al escenario más extremo que permite la física conocida, no como una especulación, sino como una consecuencia directa de las mismas ecuaciones que ya explican por qué los relojes funcionan distinto en la Tierra y en los satélites. Imagina un objeto tan denso que su gravedad no solo curva ligeramente el espacio y el tiempo, sino que los deforma de manera radical. No es una estrella común. Es el resultado del colapso de una estrella masiva cuando ya no queda ninguna fuerza capaz de sostenerla. Toda su masa queda concentrada en una región increíblemente pequeña, creando un campo gravitatorio extremo. Ese objeto es un agujero negro. Lejos de él, el tiempo fluye con normalidad. Los relojes avanzan segundo a segundo. Los procesos físicos ocurren a ritmos familiares. Pero a medida que te acercas, algo empieza a cambiar. El tiempo comienza a desacelerarse en comparación con el tiempo lejano. No de forma simbólica, de forma literal. Si una nave pudiera mantenerse a una distancia segura, orbitando cerca del agujero negro sin caer en él, los relojes dentro de la nave empezarían a retrasarse respecto a los relojes del resto del universo. Cuanto más cerca esté la nave, mayor será la diferencia. No porque la nave esté fallando, no porque el reloj funcione mal, sino porque el propio flujo del tiempo en esa región es distinto. Desde el punto de vista de alguien que observa desde muy lejos, la nave parecería moverse cada vez más despacio. Sus señales llegarían cada vez más estiradas. Su reloj parecería casi detenido. Es el mismo efecto que ya ocurre cerca de la Tierra, pero llevado a un extremo enorme. Desde dentro de la nave, en cambio, no habría ninguna señal de alarma. El tiempo seguiría avanzando con normalidad. Los pensamientos fluirían igual. El reloj seguiría marcando segundos regulares. Nada parecería extraño en la experiencia local. Y aquí aparece el punto clave. Si esa nave permaneciera cerca del agujero negro durante un tiempo prolongado y luego regresara a una región donde la gravedad es débil, quienes estuvieran dentro
descubrirían que en el resto del universo ha pasado muchísimo más tiempo del que ellos vivieron, no porque hayan ido hacia atrás, no porque hayan saltado líneas temporales, simplemente porque recorrieron una trayectoria a través del espacio y la gravedad donde el tiempo avanzaba más despacio. Ese es el mecanismo real del viaje al futuro. No es una paradoja, no es una excepción, es una consecuencia directa de cómo la gravedad afecta al tiempo. Este efecto no se limita a agujeros negros, también aparece cerca de estrellas de neutrones, objetos extremadamente densos que ya han sido observados y estudiados. En su superficie, la gravedad es tan intensa que el tiempo fluye perceptiblemente más lento que lejos de ellas. La luz que emiten llega desplazada hacia frecuencias más bajas, exactamente como predice la teoría. No estamos hablando de ideas abstractas, estamos hablando de mediciones reales, de observaciones astronómicas, de relojes comparados con una precisión enorme. La gravedad no solo curva trayectorias en el espacio, decide cuánto tiempo vive cada observador entre dos eventos. Dos personas pueden partir del mismo momento, seguir caminos distintos a través del universo y reencontrarse habiendo envejecido cantidades distintas, sin que ninguna de ellas haya hecho nada especial, más allá de estar expuesta a campos gravitatorios distintos. Y cuanto más extrema es la gravedad, más grande es esa diferencia. Esto significa que el tiempo no es algo que simplemente pasa, es algo que depende de dónde estás, de qué tan profunda es la curvatura del espacio y del tiempo a tu alrededor, de qué tipo de camino recorres a través del universo. La idea de que el tiempo es una cinta uniforme que avanza igual para todos se rompe por completo en estos escenarios. En su lugar, aparece una imagen mucho más precisa y, al mismo tiempo, más extraña. Cada objeto, cada persona, cada reloj sigue su propio ritmo temporal, determinado por la estructura gravitatoria del espacio que atraviesa, una estructura que en los entornos más extremos revela con total claridad que el viaje al futuro no es una fantasía narrativa, sino una posibilidad física real que surge naturalmente cuando la gravedad alcanza intensidades suficientes. Ahora todo encaja. La gravedad no es solo algo que hace caer los objetos o mantiene a los planetas en órbita. Es algo mucho más profundo. Es una manifestación de cómo el espacio y el tiempo están organizados en el universo. Cuando hay masa y energía, esa estructura se deforma. Y cuando se deforma, el tiempo deja de avanzar al mismo ritmo para todos. Por eso los relojes no coinciden en todos los lugares. Por eso los relojes en los satélites avanzan más rápido que los de la Tierra. Por eso, cerca de objetos extremadamente densos, el tiempo puede ralentizarse de forma drástica. Y por eso la respuesta a la pregunta inicial es clara. Sí, se puede viajar en el tiempo gracias a la gravedad, no como en las historias de ficción, no regresando al pasado, no cambiando eventos, sino avanzando hacia el futuro a un ritmo distinto al del resto del universo. El viaje ocurre porque el tiempo no es absoluto. Cada observador acumula su propio tiempo dependiendo del camino que recorre a través del espacio y de la gravedad. Dos personas pueden partir del mismo instante, separarse y reencontrarse después habiendo vivido duraciones distintas. Una de ellas habrá avanzado más en el futuro que la otra. Eso no requiere tecnología imposible. No requiere violar ninguna ley física. Es una consecuencia directa de cómo funciona el universo, de cómo la gravedad moldea el espacio y el tiempo como una sola cosa inseparable. Lo inquietante es que este efecto no está reservado a lugares exóticos. Está ocurriendo ahora mismo, bajo tus pies, sobre tu cabeza,
en cada objeto masivo que existe. La diferencia es que, en la vida cotidiana, es demasiado pequeña para notarla. Pero en los entornos extremos, se vuelve imposible de ignorar. Cuando comprendes esto, el tiempo deja de ser un fondo invisible donde ocurren las cosas. Se convierte en algo dinámico, flexible, sensible a la estructura del universo. Algo que puede estirarse, comprimirse y fluir de maneras distintas según dónde estés. Y tal vez, eso es lo más profundo de todo. No vivimos dentro de un reloj universal. Vivimos dentro de una red de trayectorias temporales, cada una marcada por la gravedad que la rodea. El futuro no llega al mismo ritmo para todos. Cada camino a través del cosmos tiene su propio tiempo. Entender esto no solo cambia cómo ves la gravedad, cambia cómo ves el tiempo mismo. Y una vez que lo ves así, resulta imposible volver a pensar en él como algo simple, uniforme o absoluto, porque ahora sabes que el tiempo no solo pasa, sino que depende del universo que lo sostiene.